Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar aquí en su caso en casa de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, director de este espacio de servicio y de información. Hoy vamos a hacer un programa distinto, pero bien importante para ustedes televidentes, porque en distintos programas hemos hablado sobre el futuro de las pensiones en Colombia y entonces la gente pregunta cuál va a ser el futuro, si nos quedamos en Colpensiones régimen de prima media o si nos quedamos en los fondos privados régimen de ahorro individual. Y el programa de hoy es interesante porque estuvimos dialogando con el presidente nacional de Asofondos. El presidente nacional de Asofondos, o más bien Asofondos, es la agremiación que aglutina los fondos privados de todo el país. Se llama el doctor Santiago Montenegro. Con él estuvimos dialogando y le hicimos varias preguntas sobre el futuro pensional en Colombia. Recordemos que los fondos privados tienen una posición sobre el tema. Régimen de prima media con prestación definida, Colpensiones es otro tema, pero vamos a aprovechar precisamente para que entre todos construyamos el conocimiento. Y empecemos de una vez. Precisamente estuvimos dialogando con el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, sobre una situación y es cómo está la realidad pensional en Colombia. Dice el doctor Santiago Montenegro que es muy compleja por una razón muy sencilla. En Colombia hay mucha informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas quisieran hacer aportes a pensión, pero no tienen empleo, o si tienen un trabajo informal, la ganancia o el producido es muy pequeño para tener un pago de seguridad social digno para construir una pensión. Esto nos dijo el doctor Santiago Montenegro. Es muy compleja y tenemos que enfrentar unos retos estructurales que se nos imponen a la fuerza. El proceso de envejecimiento de la población, la informalidad laboral tan alta que tenemos, un 64% de nuestros trabajadores son informales, y la digitalización de la sociedad. Esto hace que los regímenes de prima media no son viables y tampoco un régimen de pilares basados en prima media. Entonces tenemos que ahorrar, pero esto no quiere decir que el ahorro tenga que solo ser privado, no. El sector público también puede administrar ahorro, ¿no? Y tenemos que estar en el club de los grandes ahorradores en pensiones del mundo, que son los más exitosos. Este tema de la capacidad del ahorro es muy fácil decirlo. Para el presidente de Asofondos es muy sencillo decirlo. Pero y entonces uno ahorra cuando tiene con qué. Pero si no tiene con qué, ¿cómo voy a ahorrar? Es una de las grandes inquietudes que se generan. Ustedes televidentes nos pueden llamar para preguntar sobre el tema de los fondos privados de pensiones o de Colpensiones. Y aquí con el mayor de los gustos, entre todos empezamos a construir el conocimiento y a responder las inquietudes. También le preguntamos al presidente nacional de Asofondos, bueno, entonces usted habla de la capacidad de ahorro, habla que el sistema tiene que ser con mayores garantías, que hay que acabar con las pensiones altas, y entonces el doctor Santiago Montenegro nos responde sobre esta inquietud. Los que tienen capacidad de ahorro tienen que ahorrar, ¿no? Porque no es justo que los jóvenes, ¿no?, con sus cotizaciones le paguen las pensiones a las personas de salarios altos, porque cuando esos jóvenes de hoy sean viejitos no va a haber suficientes jóvenes que les paguen las pensiones a ellos. Entonces los que tienen capacidad de ahorro tienen que ahorrar, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que las personas de menores ingresos, los más pobres, las personas con discapacidad, sí reciban la ayuda del Estado. Sí, básicamente lo que dice el presidente nacional de Asofondos, Santiago Montenegro, él habla de la cultura del ahorro, que es complicado porque hay mucha informalidad, no hay suficiente empleo para la gente, tampoco hay muchas actividades donde la gente pueda ocuparse, pese a que se habla del teletrabajo, que se supone que es una alternativa para que las personas que tienen cabezas de hogar, personas con dificultades físicas puedan tener acceso laboral, pero uno a veces ni sabe cómo ese teletrabajo realmente está supliendo esas necesidades. Y tenemos llamada a esta hora de la noche. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Sí, buenas noches. Con Luis Fernando, ¿cómo está? Don Luis Fernando, ¿cómo le va? Bien, gracias, hombre. Los felicitaciones por el programa, muy bueno. Ahí estamos en un especial con el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, esa agremiación que aglutina los fondos privados, que hay como una especie de lucha entre fondos privados y Colpensiones. ¿Cuál es su aporte o su inquietud? Sí. Lo escuchamos. Sí, lo que pasa es que, a ver, la parte
Personal mía es que yo tengo 1863 semanas y me pensiono dentro de año y 4 meses. ¿Sí? ¿Sí logro la pensión o no? Es mi inquietud. ¿En qué fondo más que todo por el está? lado. ¿En qué fondo se encuentra afiliado? En Colpensiones toda la vida he sido Colpensiones. Colpensiones. ¿Cuántos años tiene? 60. 60. Usted se pensiona a los 62 años, con las 1863 semanas está sobrado, no necesita seguir haciendo aportes y su tasa de reemplazo con estas semanas le llegará a lo máximo, que es el 79%. El panorama suyo en términos generales es bueno. Y está en Colpensiones, así que ahí no tiene ningún lío, señor televidente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y estuvimos también preguntándole al doctor Santiago Montenegro sobre una circunstancia que ocurre y él manifiesta que el problema en Colombia es que hay pensiones muy elevadas, pensiones de 18, 19 millones de pesos. Y él dice que en España, por ejemplo, la pensión más alta no supera los 7 millones. Entonces él dice, hay unas pensiones que los colombianos estamos subsidiando pensiones muy altas y eso estaría afectando que las personas que tienen salarios de un salario a 2 salarios mínimos puedan verse afectadas. Escuchemos lo que nos dice el dirigente gremial. Definitivamente los subsidios a las pensiones más altas, sí, eso sí tiene que acabarse. O sea, eso, ni hablar pues de los regímenes especiales, pensiones de 18 millones, ¿no? La pensión más alta en España es de 7 millones, ¿no? La más alta de todas. En España, ¿no? Y además allá cotizan el 28% del salario y durante 37 años y medio. Entonces, esos subsidios a las pensiones más altas se tienen que acabar. Ahora bien, ¿qué hacer con las personas que cotizan entre 2 y 5 o 6 salarios mínimos? Yo creo que hay que dar unos incentivos al ahorro mucho más poderosos, ¿no? Mucho más poderosos, con exenciones tributarias y otros mecanismos que se han implementado en otras partes del mundo. Bueno, ahí estaba entonces el presidente de Asofondo, Santiago Montenegro. Él dice un detalle, porque nosotros cuando hablamos con él le dijimos, bueno, usted habla de pensiones muy altas, de pensiones de 14 salarios mínimos, en fin, de 16, 18 millones de pesos. Ahí digamos que no hay la gran dificultad, porque quien tiene esas pensiones tan altas generalmente tiene otros ingresos, tiene su situación económica, digamos, en teoría definida. Y le pregunté, bueno, y entonces quienes ganan 2 salarios en adelante, que son quienes realmente tienen el problema, porque cuando están en el fondo privado les dicen el ahorro no les da para una pensión con base en lo que han cotizado y por eso buscan el traslado a Colpensiones. Entonces él dice esto para que lo anoten, habrá que buscar beneficios tributarios. La pregunta es, ¿cuáles serán esos beneficios tributarios para quienes coticen más de 2 salarios mínimos? Esa es una inquietud que nos quedó con el dirigente, pero que de todas maneras está para el debate. Vamos a esta hora con Byron. Byron, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Felicidades por el programa, pues. Muy amable, aquí haciendo una pausa, digamos, con un tema que es importante, pero hablando con alguien de los responsables de los fondos privados. ¿Cuál es su pregunta, su aporte, su comentario? Muy importante ese tema y creo que es algo que se debe llevar más a fondo y creo que es algo de nivel nacional. Cuando uno mira los informes previos del DANE, nos dice que mientras que en el 2005 habían 2 adultos mayores por cada 10 jóvenes, hoy esa población se multiplicó, se multiplicó por 2, o sea, se duplicó. Y la tendencia es que siga sucediendo lo mismo, nos incrementamos el número de personas adultas y adultas mayores. Entonces, ¿cuál es la reforma que se nos viene en temas de pensión acá en Colombia? ¿Será que nos va a pasar algo como en Chile o qué es lo que va a suceder con ese sistema pensional colombiano? Don Byron, aquí ocurre una circunstancia, porque no estoy hablando con el doctor Santiago Montenegro. La teoría que han manejado quienes están metidos en este tema de los fondos, tanto privados como régimen de prima media, le voy a decir cuál es la preocupación. No solamente el crecimiento poblacional, sino que en la medida que la ciencia médica ha avanzado, también la proyección de vida nuestra ha aumentado. Y por eso hay quienes dicen que las mujeres tienen una vida promedio entre los 77, los 83 años y los hombres también por allí, las mujeres con mayor proyección de vida. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando hoy de pensiones a los 62 años de los hombres y 57 años de las mujeres, con unas estadísticas
de mortalidad menores, porque la ciencia anteriormente no permitía que tuviéramos mayores avances médicos, pues entonces la pregunta es ¿cuánto habrá que cotizar para garantizar que esas personas se pensionen porque la vida se está prolongando? Esa es una de las grandes preocupaciones que existe, no solamente en Colpensiones, sino también para los fondos privados. Ahí tendremos que revisar qué reforma viene, porque precisamente el doctor Santiago Montenegro también le preguntamos sobre el tema de otros aspectos relacionados con los fondos privados. Y es que le preguntamos, por ejemplo, a él, bueno, ustedes los dirigentes de los fondos privados defienden los fondos privados, pero cotizan en Colpensiones, y le preguntamos a él sobre este y otros temas. Eso... Que el 86% cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos. La mayor parte de la población. El 86%, ¿no? Y el 90% de los afiliados a Colpensiones no van a alcanzar a jubilarse. Las devoluciones de saldos que ya se han dado el año pasado, 105.000 personas en Colpensiones tuvieron devoluciones de saldos de solo 4 millones y las devoluciones promedio de saldos en los fondos de pensiones fueron de 34 millones, ¿no? Esto no podemos olvidarnos. Muchas veces discutimos solo entre los que vamos a alcanzar una pensión, pero no nos podemos olvidar de la inmensa mayoría de los colombianos que son informales y que no van a alcanzar una pensión. Bueno, en la próxima nota vamos a ver qué nos responde el dirigente sobre si está afiliado en fondo privado o en Colpensiones, porque es muy fácil hablar, defender al fondo privado, pero saben que en Colpensiones la pensión puede ser mejor. Pero él hablaba de un tema que es bien interesante para irnos con la televidente en Bolívar, Antioquia. Él manifestaba que el 86% de la población que cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos y el 90% de afiliados a Colpensiones, dice que de ese porcentaje es muy alto de personas que cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos, no se alcanzan a pensionar, no alcanzan a construir los 25 años en Colpensiones, los 23 años en fondos privados. Entonces, ¿qué se ven abocados estas personas que manifestaba él? Que después tienen que ir a Colpensiones, venga, indemnización sustitutiva o en fondos privados, devuélvame la plática que tenga ahorrada, y realmente es muy poco el recurso para uno tener una garantía en la vejez. Amanda Foronda, desde Ciudad Bolívar, muy buenas noches. Buenas noches, tengo una consulta. Claro. La pensión mía, mis aportes están en el fondo de Colpensiones. Sí. Tengo un abogado que nos está recogiendo pues todo eso porque yo trabajé en varias entidades. Pero entonces la gente de la calle me dice, ¿usted por qué no reclama los aportes y que el abogado le siga reclamando la pensión? Yo personalmente pienso que los aportes son los que a mí me van a dar la pensión. ¿Usted está en qué fondo? Colpensiones. ¿Cuántos años tiene? Qué pena. 20. No, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tengo? Sí. 62. Ah, bueno, 62. Bueno, hay dos circunstancias. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas al sistema o cuántas le aparecen en la historia? En este momento... Usted está buscando, por lo que yo le logro entender, usted está construyendo la historia de semanas porque no le alcanza para haberse pensionado. Están buscando esas empresas que de pronto no le hicieron aportes para construir bien el número de semanas. Sí. Ok, ¿cuántas tiene? O sea, ¿cuántas le aparecen en la historia y cuántas está buscando? Lo que pasa, la pregunta mía es la siguiente, lo que yo quiero... Yo le entiendo, que usted lo pregunta si va y reclama la indemnización sustitutiva y mientras busca las semanas, luego demanda en caso de que tenga derecho a la pensión. Los aportes no son lo mismo con lo que la gente trabaja para las pensiones. No, mire, usted construye en Colpensiones con 57 años las mujeres y con 1.300 semanas usted se pensiona. Usted tiene 62, sospecho que usted no tiene el número de semanas suficientes para la pensión, pero también está buscando las semanas que le hacen falta, y entonces la inquietud que yo le logro entender es que si reclama la indemnización sustitutiva y después cuando consiga el número de semanas acude a la demanda para construir la pensión. Eso es lo que yo le logro entender. Las dos cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que cuando usted demande va a tener que esperar 2 a 3 años, que es lo que está tardando una demanda en ese tema. Agradecemos mucho a nuestra televidente, esperamos que haya quedado la inquietud resuelta, o nos puede escribir al correo del canal y con el mayor de los gustos revisamos su historia porque me gustaría mirarla para saber qué se puede hacer allí. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos.
Aspectos importantes sobre el futuro que nos espera en materia pensional, vamos a tomar atenta nota. De 5.500.000 personas de la tercera edad en Colombia, 2.800.000 no reciben ningún tipo de pensión o ayuda económica. La informalidad en Colombia no permite que la gente haga los aportes suficientes para obtener una pensión. Mientras en países como España las pensiones más altas no pasan de 7 millones de pesos, en Colombia ese monto se duplica. Las personas que cotizan sobre 1 y 2 salarios mínimos no alcanzan en un 86% a construir una pensión, lo que ocasiona que pidan devolución de saldos. Según Santiago Montenegro, presidente nacional de Asofondos, no hay que apresurarse a una reforma pensional, sino buscar una salida entre Colpensiones y fondos privados. Ahí entonces están para recordar, las notas para tener en cuenta, y sigamos desarrollando este tema con Santiago Montenegro, quien es el presidente nacional de Asofondos. Y entonces le preguntamos si él aportaba al fondo privado de pensiones o aportaba a Colpensiones, porque ocurre que algunos gerentes o directivos de fondos privados de pensiones defienden a los fondos privados, pero hacen sus aportes en Colpensiones. Le preguntamos a Santiago Montenegro, bueno, ¿y usted dónde cotiza? Estoy en el régimen privado y tuve la oportunidad de pasarme al régimen público sabiendo que mi pensión iba a ser más alta, precisamente porque está subsidiada. Y sabiendo eso, me quedé en el régimen privado, porque me parece que éticamente, ¿no?, yo no podía tomar una decisión distinta. Muchos de mis amigos tomaron la decisión opuesta a la mía, lo respeto, esa es la legalidad que tenemos en Colombia, entonces están en su derecho de hacerlo. Y entonces los televidentes estarán diciendo, pues claro, es que el doctor Santiago Montenegro debe tener muy buenos recursos y se puede dar, digamos, literalmente la pela de quedarse en el fondo privado. Y reconoció que en el fondo privado su pensión va a ser menor y reconoció que varios colegas de él están en Colpensiones, que es lo que hemos dicho aquí en distintos programas. Los fondos privados tienen unos beneficios, que es que la devolución de saldos es muy rentable comparado con Colpensiones, pero sí definitivamente tenemos que revisar qué va a pasar con el futuro pensional en Colombia, porque las circunstancias son difíciles. Tenemos televidente hasta ahora, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jorge Alberto Parra. Don Jorge Alberto, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es su pregunta o su aporte? Mire, lo que pasa es que yo tengo aproximadamente 1.550 semanas y tengo 51 años. Sí. Entonces, ¿cuántos años más tendría que trabajar para lograr una pensión, pues? ¿Usted en qué fondo está? En Porvenir. Listo. Y me 1.550 gustaría semanas. pasarme para Colpensiones, a ver si se puede o no. ¿Usted hace aportes sobre cuántos salarios, más o menos? Más o menos salario y medio. Bueno, pues la buena noticia es que usted puede trasladarse para Colpensiones por la edad que tiene. Tiene 51, me dijo, ¿no? Sí. Lo puede hacer sin ningún problema, puede pasarse para Colpensiones. Si deja de pasar los 52 años, ya lo tendría que hacer a través de una demanda que puede resultar costosa, porque en ese tipo de demandas nunca hay una devolución de recursos como para que pueda pagarse los honorarios del abogado. Pero eso sí, si se va a pasar para Colpensiones, ahora están pidiendo en Colpensiones la doble asesoría, o sea, que el fondo privado le dé la doble asesoría. Si usted está cotizando sobre 2 salarios mínimos o sobre salario y medio, va a seguir cotizando en los próximos 10 años sobre más salario, le conviene pasarse. Pero si usted va a hacer cotizaciones sobre un salario mínimo, se puede quedar en el fondo privado y más adelante podría tener la garantía de pensión mínima. Entonces sí sería muy interesante que analice bien el caso, nos escriba al correo electrónico del canal y revisemos detenidamente. ¿Que cuántos años le faltan? Pues le falta un buen tiempo, le faltan a los 62 años es que usted podrá pensionarse. En el fondo privado podrá hacerlo de manera anticipada siempre y cuando tenga unos ahorros muy grandes. Habría que mirar cuánto tiene usted ahorrado en el fondo privado para saber si podría pensionarse de manera anticipada. Gracias entonces al televidente por su participación, nos pueden seguir llamando y también le preguntamos al doctor Santiago Montenegro sobre alguna situación sobre la reforma pensional. Se ha hablado mucho de reforma pensional y él dice, no nos precipitemos, tenemos que sentarnos todos los gremios, revisar hacia dónde vamos, y esto fue lo que nos dijo Santiago Montenegro. Reunámonos, sentémonos a discutir estos temas, ¿no? Por eso tampoco podemos precipitarnos a hacer una reforma pensional ya. Por ejemplo, los televidentes. En Colombia tenemos 22 millones de ocupados. ¿Ustedes saben que 10.1 millones ganan menos de un salario mínimo? Entonces sentémonos,
con los académicos, con las centrales obreras, con los partidos y movimientos políticos. Comencemos un diálogo, una discusión serena, razonable, ¿no?, sobre todos estos temas y tratemos de alcanzar un acuerdo pensando no en el próximo año, no en la próxima elección, sino en las próximas generaciones, ¿no? Eso es muy importante. Pensemos en las próximas generaciones, pensemos también en quienes se quieren pensionar. Doctor Santiago Montenegro, sentémonos todos, ojalá lo podamos hacer porque hay quienes dicen que quieren acabar con Colpensiones, él más adelante nos dice si eso es verdad o no. Vamos con Héctor en apartado, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo le va, don Héctor? Muy bien, ¿cómo está, doctor? Bien, gracias. ¿Su pregunta o su aporte? Doctor, una preguntita, ¿cierto? Ya yo tengo 62 años, ¿cierto? Ya, la edad. Me repite, por favor, que lo escuché un poco entrecortado. Ya yo tengo, ¿cierto? Ya yo tengo, ¿cierto? La edad, ¿cierto? ¿Tiene la edad? Sí, sí, señor. ¿Cuántas semanas? Tengo 1.670 semanas. ¿Y usted ya se puede pensionar? Sí, pero la preguntita, doctor, me dice que me pensionan con 858.000 pesos. Eso sí es verdad. ¿Usted está en fondo privado o en Colpensiones? Tengo 118 millones en Colpensiones. ¿En Colpensiones? Sí, tengo 145 en Porvenir. ¿Pero usted está actualmente en qué fondo? ¿En qué fondo está afiliado? En Porvenir, doctor. En Porvenir le dicen que lo pensionan con 850.000 pesos más o menos. Sí, señor. Sí, más o menos. Antes le va bien porque la pensión en fondo privado se está construyendo con 220 millones. Lo más probable es que usted o el ahorro le da más o le van a dar la garantía de pensión mínima. El escenario suyo es, digamos, que el adecuado. No hay ningún inconveniente, pensaría yo, pero para mayor certeza nos puede escribir al correo del canal y en ese orden de ideas revisar con más juicio la situación suya pensional, don Héctor en apartado. Muchas gracias. Y le preguntamos al presidente de Asofondo, Santiago Montenegro, ¿es cierto que ustedes quieren acabar con el régimen de prima media de Colpensiones? Esto fue lo que nos respondió. Aquí la discusión no puede ser entre el régimen público y el régimen privado. La discusión debe ser entre un régimen viable y uno que no sea viable. Nosotros por eso hemos planteado que Colpensiones u otra entidad pública también administre un régimen de capitalización, de ahorro y capitalización individual, ¿no? Con un fondo de reparto también como lo hemos planteado. Entonces, a su pregunta, eso es falso. Él dice que es falso, pero la propuesta de los fondos privados es que, a ver, yo les explico rápidamente porque ya se está acabando el programa. En Colpensiones, digamos que hay un apalancamiento para la construcción de la pensión. En el fondo privado depende de lo que usted ahorre. Y él está proponiendo, según lo que le hemos escuchado, que Colpensiones adopte el mismo mecanismo que adoptan los fondos privados. Si se ponen de tú a tú, los fondos privados barren con Colpensiones. Así que entonces hay que revisar muy bien congresistas, gobierno nacional y gremios qué es lo que va a pasar con el futuro pensional en Colombia. Nuestra recomendación es bueno hacer aportes, porque no solamente está la pensión de vejez, está la pensión de invalidez, que es muy importante, y la pensión de sobreviviente. Hemos llegado al final de Su Caso en Casa. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gracias por estar tan pendientes del programa. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia le ven grande.